Visión País. Este programa es presentado por la Universidad Politécnica y Artística. Transformamos lo que proyectamos en hechos. Hacemos. Con el auspicio de la Universidad Nacional de Pilar. Bienvenidos a Visión País, buenas noches. Hoy queremos compartir con ustedes algunas propuestas de los candidatos a la Cámara de Diputados por Capital y la Cámara de Diputados por el Departamento Central. Y queremos poner en perspectiva, como dijimos en otros programas, porque finalmente está en juego, 5 años del país que decidirán tanto los diputados, los senadores, el presidente de la República, los gobernadores y los concejales departamentales. Y es importante ver, y esto alguna vez también tendríamos que ver qué dicen las encuestas en relación de la incidencia de las propuestas de los candidatos. ¿Qué finalmente vota el paraguayo? Hay un alto porcentaje que considera, la propuesta de los candidatos o no. Bueno, estuvimos hablando de las encuestas el domingo pasado, justamente con el politólogo Marcelo Lacchi y la socióloga y encuestadora Leticia Alcaraz. Y ahí había algunos datos muy interesantes, muy alentadores, más que interesantes, alentadores, en el sentido que el electorado paraguayo cada vez es más crítico y exigente. Ya no vota simplemente por tradición de su partido. Cierto, hay un porcentaje, pero eso ya no pasa el 30%. Hay un 70% en donde de alguna manera hay cierto proceso de discernimiento. Y eso nos alienta, obviamente, a plantear y a discutir la propuesta de los candidatos. Hoy nos acompaña en Visión País la doctora Katia González. Ella está como candidata a la Diputación por el Partido Encuentro Nacional Departamento Central. Muy buenas noches, doctora Katia González, y gracias por haber aceptado la invitación. No, muchas gracias a ustedes y a la audiencia también un placer. Compartir ideas y expandir un poco lo que uno piensa es lo que nos va a ayudar a construir y a dar esa visión país que queremos. Exactamente. También nos acompaña hoy en Visión País el ingeniero Eduardo Viedma. Él está como candidato por Capital por el partido Hagamos. Muy buenas noches, ingeniero Viedma, y gracias por haber aceptado la invitación. Buenas noches a vos, al panel, a la doctora. Un placer realmente compartir este espacio y que nos den la oportunidad de compartir con la audiencia nuestras propuestas, nuestras ideas y el Paraguay que queremos en los próximos 5 años. Así lo haremos durante el desarrollo de nuestro programa. Saludamos a nuestros panelistas. Bienvenida, Karina. Buenas noches, Francisco, a los invitados, a nuestro compañero del panel y a la audiencia. Buenas noches, Juan Pablo. Francisco, buenas noches. También a los invitados, por supuesto, Karina, y a la teleaudiencia. Bien, el tema de la clase política en Paraguay. Y hay que tener una lectura, me parece a mí, más racional. ¿Y qué quiero decir? Me explico. Muchas veces miramos a la clase política o directamente miramos a los políticos como seres raros e incluso como seres rechazados, y que los propios medios de comunicación muchas veces colaboramos en presentar y disculpen el término, el escenario político casi como un chiquero, en donde uno no tiene que entrar. Y lo que hay que recordar es que los cambios fundamentalmente pasan por decisiones políticas. Por tanto, la política es extremadamente importante como para dejar solo en manos de los políticos. Por eso debemos involucrarnos como ciudadanos. ¿Por qué? Y a esto iba. Porque a veces desde los propios medios de comunicación incentivamos, no nos metamos en la política. Esto me hace recordar de la época de la dictadura, cuando nos decían nuestros padres, no te metas en política. Obviamente era otro contexto y significaba otra cosa ese término. Hoy, por supuesto, los que están formando parte de la clase política no quieren que otros ingresen, ¿verdad?, dentro de esa clase. Entonces, no te metas en política, lo que termina favoreciendo, reforzando, es que los mismos de siempre decidan los destinos de este país, con los resultados que tenemos a la vista en áreas tan sensibles como salud, como educación, como vivienda, como trabajo, por citar simplemente 4 áreas sociales muy, muy sensibles. Por eso tenemos que meternos en política como políticos o meternos en política como ciudadanos responsables que exige a sus autoridades
transparencia que exige a sus autoridades, resultados que beneficie a la ciudadanía. De eso hoy estaremos hablando durante el desarrollo de nuestro programa. Le invitamos que nos acompañe en brevísima pausa. ¿Qué se puede hacer desde la Cámara de Diputados para cambiar el país? Es el tema que hoy le proponemos para compartir y analizar con ustedes. Tenemos a dos invitados. Ya vamos a escuchar directamente las propuestas, pero no sin antes. Muchas veces cuando escucho las propuestas o los discursos de algunos candidatos a la diputación o a la senaduría, no sé si equivocan de poder, pero hablan de atribuciones del presidente de la República y no precisamente de las atribuciones constitucionales o de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores. Entonces uno dice, a ver, ¿qué está pasando aquí, verdad? Porque si no hay claridad en ese tipo de propuestas de la atribución que básicamente tiene, digamos, tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores, y ya hay un error que no es menor al plantear cosas que no van a ser de su directa responsabilidad, de entrada ya está mintiendo a la ciudadanía. Hoy tenemos a dos personas que están incursionando dentro de la clase política, de la militancia político-partidaria, cada uno por supuesto su rol de ciudadano lo estaban haciendo en otras esferas, pero hoy lo vamos a escuchar como políticos, con propuestas dentro de esta su campaña, digamos, con vistas a acceder a un curul dentro de la Cámara de Diputados. Ingeniero Eduardo Viedma, ¿cuáles son tus principales propuestas si eventualmente llegara a acceder a un curul, a un puesto dentro de la Cámara de Diputados por Capital? Bueno, nosotros tenemos varias propuestas que tienen unos ejes principales que son el medio ambiente, la juventud, la seguridad y la tecnología. Básicamente, en función a esos ejes transversales, vamos a tomar algunas posiciones y vamos a presentar algunos proyectos de ley para que se pueda empezar a trabajar principalmente en la parte de protección del medio ambiente, de lo poco que nos queda, ¿verdad? Tratar de ser un poco más duro con el tema de los castigos, con el tema de principalmente la deforestación y el uso de los recursos naturales del país. Además de eso, también tenemos muchas ideas y muchos proyectos para presentar para el tema del manejo de la información y el gobierno abierto. Creemos nosotros que la transparencia, ¿verdad? Y que estén los datos online y que estén los datos para la gente, no solamente para la gente, para los profesionales que son economistas, abogados, ingenieros, ¿verdad? Que puedan medir el desempeño del gobierno, ¿verdad? Es sumamente necesario hoy en día poseer esa información para que la gente pueda tomar decisiones y saber y medir también cómo se está desempeñando un funcionario público. Así como dijiste, desde el punto de vista del Poder Legislativo, se puede hacer esas herramientas, o se puede obligar al Ejecutivo, ¿verdad?, que utilice ese tipo de herramientas y que sea a disposición de toda la ciudadanía esa información. Y así también proponer, por ejemplo, aplicaciones para poder saber el sentir de la gente, del ciudadano en general, y para proponer también ideas. Hoy hay varios partidos a nivel mundial que están presentando proyectos, ¿verdad?, en el cual se basa en un sondeo, una propuesta ciudadana, votada por ciudadanos a través de aplicaciones de celulares, ¿verdad?, que acá en Paraguay, como todos sabemos, hay más celulares que personas, ¿verdad? Entonces, casi todo el mundo tiene un smartphone, entonces puede acceder a eso. La tecnología, y esa tecnología va a hacer que primero se transparente la gestión, segundo, nosotros podamos ver también qué es en dónde están los principales problemas para poder empezar a atacar. Todo el mundo habla de salud, todo el mundo habla de educación, pero nadie habla de los recursos que ya se dan a esos ministerios y la falta de ejecución que hay en esos recursos, la mala ejecución de esos recursos, ¿verdad? Hoy estábamos, un caso que habíamos comentado que salió esta semana,
el tema de la Universidad Nacional. Por ejemplo, el presupuesto de la Universidad Nacional de Asunción es el doble que el presupuesto de la Universidad de Buenos Aires. Y se tiene mucho menos producción científica, mucho menos calidad probablemente que lo que se produce en la Universidad de Buenos Aires. Entonces, ¿qué está pasando? Hay dinero, se aplica el dinero, pero no hay resultados. Entonces, muchas veces no es solamente mirar, ¿verdad?, si necesita más o menos presupuesto, sino que hay que mirar la ejecución, hay que mirar qué están haciendo. Otro punto importante también es en el tema del Tratado de Itaipú. Como yo soy del área de energía, ¿verdad?, energía renovable específicamente, para nosotros es muy importante el Tratado de Itaipú porque es un punto de inflexión en la historia, así como en su momento fue un punto de inflexión donde mucha gente, ¿verdad?, muchas familias de este país se han enriquecido con Itaipú y con Yacyretá, ¿verdad?, los famosos varones de Itaipú. Hoy, en el 2023, dentro de 5 años, que en teoría no nos va a tocar a nosotros, capaz en el siguiente gobierno, pero no va a ser así porque en realidad hoy Itamaraty está empezando a acercarse ya a los técnicos, a acercarse a los diplomáticos paraguayos, ya con ofertas específicas para negociar ese tratado, lo cual significa, para que la gente entienda lo que está en juego, básicamente son 1.500 millones de dólares al año, ¿verdad?, que puede disponer el Paraguay para su presupuesto nacional. Cosa que este gobierno tuvo que ir a llevar bonos al extranjero, endeudar al Paraguay para hacer un superviaducto o algún tipo de obra, ¿verdad?, cosa que nosotros vamos a tener esa disponibilidad de dinero ya a partir del 2023, si es que se negocia patrióticamente ese tratado. Y eso lo podemos manejar y lo tenemos que controlar desde el Poder Legislativo. Quiero volver sobre ese tema después y por supuesto no solamente contigo, sino también con la otra invitada. Doctora Katia González se está candidatando también para ocupar un curul en la Cámara de Diputados por el Departamento Central. En esta primera intervención, doctora Katia, ¿cuáles son, digamos, tus grandes propuestas? Después, durante el desarrollo, seguramente vamos a tener mayor oportunidad para comentar en detalle. Pero en grandes líneas, ¿por qué la gente te tendría que, digamos, votar? Nosotros llevamos adelante una lucha gremial de aproximadamente una década. La idea fuerza que nos motiva hoy a ingresar a la arena política y a aspirar a un curul dentro de la Cámara de Diputados es la siguiente. Con estos niveles de corrupción e impunidad no se puede hablar de democracia. Y la ecuación es sumamente sencilla. A menor corrupción e impunidad, mayor democracia. Y a mayor democracia, mayor salud, educación, infraestructura, trabajo, oportunidades, que finalmente son los grandes reclamos de la ciudadanía. Hemos abrazado muchas causas perdidas que finalmente son las más hermosas. Desde la Coordinadora de Abogados del Paraguay, presentado más de 30 denuncias por hechos punibles de corrupción pública, ingresando a las estadísticas cuestiones que eran simplemente grandes desfalcos, grandes robos de dinero público que terminaban simplemente siendo una tapa de diario. Nosotros lo ingresamos al Poder Judicial, hemos instalado desde el gremio una lucha frontal, no en papeles, no en teoría, no es una candidatura espasmódica que terminará simplemente si ingresamos o no. Llevamos 10 años de compromiso social con esa idea de controlar al poder. Si nosotros establecemos un control social del poder, básicamente en el tema presupuestario nosotros le estamos haciendo un gran favor a la democracia. Y esa va a ser nuestra intervención dentro del Parlamento. Por supuesto que tenemos una serie de proyectos, pero yo entiendo que Paraguay está sobreestoqueado de leyes que no se cumplen y tenemos que seleccionar aquellas que fortalezcan las instituciones, como obviamente es el desarrollo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, una ley que todavía necesita ser motorizada y operativizada. Fuimos uno de los gremios con el Grupo Impulsor de Acceso a la Información Pública también, que ha presentado sendos amparos constitucionales porque todavía vemos la resistencia de las instituciones a informar al ciudadano acerca de esos datos que deberían ser públicos, porque eso implica la democratización del conocimiento. Y conocimiento es finalmente poder. Efectivamente, y antes de dar la participación a nuestros panelistas, me estuve recordando justamente de una visita que habíamos, de la que
digamos, formé parte del Estado paraguayo, una visita oficial a Francia. Tuvimos la ocasión de estar en la Cámara de Diputados y preguntó uno de los diputados franceses a uno de los diputados paraguayos digamos, la cantidad de leyes que sancionan. Y el diputado le dijo, en promedio nosotros sancionamos entre 10 y 12 leyes en cada sesión. Y esto me hizo recordar de aquel término técnico, institucionalismo mágico. Nosotros creemos en Paraguay que con la sola ley se solucionan los problemas. Sancionando y promulgando una ley, automáticamente aparece la solución. Y nos decía este diputado francés que allá ellos discuten a veces 3, 4 y 5 sesiones, si hay necesidad, para poder sancionar, digo bien, una ley. Vos tuviste experiencia, Karina, ¿cuántos años? 3. 3 años como diputada nacional. ¿Qué podés comentarnos, aparte de lo que fue público, tu intervención? Porque no pasaste, obviamente, desapercibida en tu responsabilidad como legisladora. Pero hoy estamos hablando, sobre todo considerando el título de nuestro programa, ¿qué se puede o qué se debe, mejor, qué se debe hacer desde la Cámara de Diputados para cambiar este país, sobre todo teniendo a los invitados que se están candidatando para ocupar una banca? Bueno, en primer lugar, sí, efectivamente, escuchando las propuestas uno dice, muchas de las propuestas tienen que ver con una fuerte articulación con el Poder Ejecutivo. Y ahí es donde yo reivindico la Cámara de Diputados y la de Senadores como las cámaras de los representantes. Y exhorto, y quizás con mi humilde experiencia, a abrir las puertas al debate, a que las leyes sean producto de debates ciudadanos donde todos los sectores se involucren y donde la disputa no tenga que ver con una banca, sino con un cuerpo ciudadano que está con su representante defendiendo una propuesta. Al ingeniero Viedma nosotros le recibimos el año pasado justamente debatiendo la ley de hidrocarburos en Paraguay. Y uno de los reclamos tenía que ver con la falta de acompañamiento de los sectores profesionales, investigadores que están en el campo y que están excluidos del debate, porque pareciera que los grandes debates se dan finalmente entre 4 paredes en la sala de sesiones de la Cámara de Diputados o de Senadores, y la gente, todos nosotros, estamos expectantes de cómo toman una decisión que nos va a afectar el resto de nuestras vidas, pero de la cual no somos consultados. Entonces yo quisiera reivindicar, por sobre todas las cosas, la concepción de la Cámara de los Representantes y empezar a trabajar esas puertas abiertas que nos permitan construir alianzas, porque sin lugar a dudas estamos hablando de movimientos y partidos que generalmente acceden a esos espacios de manera minoritaria, sin la fuerza de las bancadas tradicionales, y sin lugar a dudas me encantaría poder también lograr el compromiso de estas bancadas que al asumir entiendan que o se unen o siempre la topadora de los partidos tradicionales va a arremeter sin ningún tipo de racionalidad y con intereses absolutamente diferentes a los que nosotros quisiéramos que se tengan en cuenta en la Cámara. Juan Pablo, en tu rol de profesor universitario en el ámbito del derecho y, bueno, aquí entre Karina y yo, vos ejercés el periodismo, digamos, diariamente. ¿Cómo estás viendo esta campaña, digamos, sobre todo en el caso de focalizando nuestra mirada solo en la Cámara de Diputados? ¿Hay debate de propuesta, presentación de propuesta? ¿Cómo lo ves desde esos dos roles? Como profesor universitario y como periodista. No, yo creo que es importante varias cosas que se han destacado. Uno, lo que acaba de mencionar Karina, y creo que es un tema que lo hablamos muchísimo también aquí desde Visión País, la necesidad de reconstruir esa suerte de divorcio que existe entre el ciudadano y la gente que le está representando en un momento determinado. Esa construcción de ese diálogo es lo que tenemos que esperar, y yo creo que esta es una oportunidad brillante que tienen todos estos candidatos para volver a acercarse al ciudadano, que es al final el que le va a votar, pero con el que debe continuar trabajando durante el periodo que se encuentren en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. O sea, creo que también ahí se vive mucho más de cerca y se siente mucho más de cerca el divorcio que existe entre la clase política y la ciudadanía también en ese sentido, porque en realidad, como decía Karina, son las personas que van a
llevar una propuesta y el candidato debe ir a su pueblo, en el caso de que sea un candidato del departamento central o que sea de distintos puntos del país. Pero pasa algo que realmente a mí siempre me sorprende en todo este proceso democrático que se fue acentuando también en el tiempo, Francisco. El hecho de que gana y se divorcia completamente de su electorado, de su ciudadanía, y eso hace que realmente la gente descrea completamente en ese sentido. Creo que otro elemento importante que habían mencionado nuestros invitados, el caso de Eduardo, hablaba del gobierno abierto, de las nuevas tecnologías, desde esa instancia del Parlamento. Me parece que es importantísimo que estos actores puedan ya realmente hablar mucho más de esta agenda y sean contralores del Poder Ejecutivo también en el proceso de lo que es el gobierno abierto. Y lo que decía la doctora González, el hecho de la Ley de Acceso a la Información Pública debe ser un elemento vigilado y precautelado por varios sectores. Hay sectores que no están a favor realmente del tema de la Ley de Acceso a la Información y están pensando incluso en un retroceso en relación a ese tema, pero es la única herramienta, Francisco, creo que tenemos que defender con uñas y dientes realmente, porque es la única herramienta que nos va a poder permitir ingresar a conocer cómo se manejan dentro del Estado, pero para eso también tenemos que construir una ciudadanía mucho más activa. Hoy, Visión País, eminentemente con una visión, vale al énfasis, política. Y la semana pasada fue una semana de una gran decisión política en la Cámara de Senadores. Finalmente se otorgó el acuerdo para la fiscala general. Hablaremos de eso y preguntaremos también a los candidatos a la Diputación cuál es su opinión respecto de la figura de la nueva fiscala general del Estado. Y acá respetamos mucho el género, fiscala, porque es una mujer, no una fiscal, no, una fiscala. El castellano tiene finalmente género masculino y femenino. Brevísima pausa. Conociendo la propuesta de los candidatos hoy en Visión País, antes de formular la pregunta a nuestros invitados, quiero compartir, porque el año pasado los que nos siguen domingo tras domingo, dicen, ¿qué pasó contigo? Pensamos todo que te habían echado ya de Visión País. Fin de año había tenido un compromiso y el compañero, justamente Juan Pablo Fernández, estuvo en la conducción. Y hoy quiero ya anunciar, no voy a estar en los próximos 2 programas. Estoy viajando en el transcurso de esta semana, el martes, para participar del proyecto de investigación. Ustedes saben que estoy como investigador principal de la Universidad Autónoma de Madrid y tendré que ir justamente a trabajar con los colegas en lo que hace al tema del compromiso que habíamos asumido. Y el 16, eso sería el 15, digamos, de abril, el 16 estoy dictando una conferencia en la Universidad de Córdoba, de España, y el 18 estoy viajando para el Reino de Marruecos, que tengo una invitación oficial para conocer las instituciones educativas, escuelas, colegios y universidades. Voy a estar ausente, reitero, 2 programas de Visión País, pero quedará en buenas manos porque estará en la conducción nuestro compañero Juan Pablo Fernández. La pregunta obligada, doctora Katia González, acerca de la nueva fiscala general, digamos que, a ver, no es un dato menor, atendiendo al escenario político del año pasado, la nueva coyuntura que se presentó en la primera sesión de la Cámara de Senadores, en gran medida sorprende a una parte de la ciudadanía. Yo por lo menos soy de esa parte sorprendida que finalmente en la primera sesión de la Cámara de Senadores se haya otorgado el acuerdo, ¿no? ¿Cuál es tu visión acerca del tema? Para mí se abre el paraguas antes de que llueva, ¿verdad? Evidentemente que ellos deciden nombrar a un fiscal general, para mí a la medida. Y nosotros hemos cuestionado mucho el proceso de selección en sí, debido a que se le dio un ropaje aparente de transparencia. Más de 100 personas concursaron, prestaron sus nombres, sus currículums, sus tiempos. Se estableció una suerte de tribunal de honor. Se gastó un montón de plata pública para realizar este proceso de selección.
vendiéndonos a la ciudadanía la idea concreta de aquellos mejores puntuados iban a ser los que sobre la base de la meritocracia integrarían esa terna. Sin embargo, en la sesión en donde debería, que era la única importante que sea pública, ¿verdad?, ellos decidieron cerrar la puerta a los miembros del Consejo de la Magistratura, hablo bien, y deliberaron entre cuatro paredes, trajeron una terna ya confeccionada por la clase política y los puntajes quedaron, digamos, absolutamente relegados. Tal es así que la señora Sandra Quiñones, tenemos datos que ni siquiera integraba, por ejemplo, la recomendación del Tribunal de Honor. Sin embargo, ingresó en la terna. Ella estaba alrededor del número 60 en las puntuaciones y termina siendo ternada, desdeñando y despreciando a otros profesionales del derecho, incluso del sector privado, que tenían mucho mejor puntaje. Se arma una terna de la casa en una Fiscalía General del Estado que nos debe muchísimo porque no ha impactado socialmente. Las deudas que tiene con la ciudadanía se revelaron de una manera muy palmaria, diciendo que la corrupción no es el mito y el yacillateré que creíamos, ese ser así mitológico que nadie conocía, sino que nosotros como ciudadanos presenciamos a que levantando un teléfono un político decía este va preso y este está libre. Así se sometían fiscales y jueces a la voluntad de la clase política. Sinceramente espero equivocarme porque eso redundaría en beneficio de la ciudadanía. Sandra Quiñones no va a ser la persona que saque adelante el Ministerio Público, en donde se necesita un liderazgo y un divorcio absoluto con la clase política que ella no tiene. Ella responde, digamos, su hermana es ministra anticorrupción, ¿verdad? Creo que la coordinadora hizo mucho más que esa ministra, ¿verdad? No sabemos de denuncias que se hayan hecho de corrupción pública y tenemos entendido que es una persona muy vinculada a la familia Cartes, ¿verdad? Entonces, yo no espero mucha... Y es una lástima, ¿verdad? Porque son 5 años nuevamente de padecimientos y esperas de una institución muy cara a los afectos de la democracia que debería encargarse de representarnos a todos los ciudadanos porque ejercen el monopolio de la acción penal pública. Así mismo, así mismo. Ingeniero Eduardo Viedma, ¿tu opinión acerca de la nueva fiscal general del Estado? Para empezar, no soy abogado, ¿verdad? Y lo único que puedo decir es que ojalá haga un buen trabajo. Lastimosamente, así como dice la doctora, no se respetó un proceso de selección en el cual hubo gente que estuvo con mayor puntaje, que tenía mayor mérito probablemente de la profesión y se manejó políticamente y eso justamente es lo que nosotros queremos ir a cambiar al Congreso. O sea, queremos entrar ahí para poner las reglas claras y que este tipo de cosas no vuelvan a suceder. O sea, ¿de qué sirve hacer una selección de ese tipo, un concurso de ese tipo? Someter a personas que han trabajado tanto tiempo en la profesión de abogado, ¿verdad? Es una profesión muy complicada, ¿verdad? Desde el punto de vista de ejercer. Y después se lo tiene perfectamente, se lo deja de lado. O sea, creo yo que es lo mismo que para que la gente se dé idea, es lo mismo que ir a hacer un examen de ingreso y que ingrese el número 50 y no el número 1, ¿verdad? No tiene ningún sentido. Pero dentro de todo es lo que nos toca y ojalá pueda tener una buena labor y que principalmente la ciudadanía pueda controlar su trabajo. Para hacer una especie de ping-pong, doctora Katia González, puntualmente, digamos, usted cuando acceda a un curul, al cargo de diputada, ¿qué plantearía así en términos de proyectos puntuales? Conocemos obviamente de su lucha sindical y fundamentalmente en lo que hace el tema de la transparencia. Pero podrías compartir con la audiencia, digamos, ¿qué concretamente usted plantearía o ve como una necesidad de cambio dentro de la Cámara de Diputados? Bueno, nosotros tenemos varios proyectos. Uno de los que me gustaría hablar es el tema del aprovechamiento del bono demográfico, hoy absolutamente desdeñado, ¿verdad? Nosotros necesitamos que el Ministerio de Educación y Culto, junto con la Secretaría Técnica de Planificación, que ya tiene datos estadísticos concretos, orienten y hacer obligatorio un programa
de vocacional, que las carreras técnicas y universitarias que necesita el Paraguay para su desarrollo sean enfocadas y priorizadas en los últimos 3 años de educación secundaria. Para pasar, digamos, y que los chicos ya no se engañen. Hoy tenemos en el Departamento Central, y esto nos va a explotar en la cara, 1.321 asentamientos. Gente que migra del interior del país y forma grandes cinturones de pobreza, de miseria, buscando la oportunidad o el sueño, digamos, viniendo y acercándose al país. Y nosotros tenemos que, porque damos muchísimas charlas como voluntariados desde la coordinadora, vamos a Misiones, a Pilar, vemos que hay una cantidad inmensa de universidades de Derecho. Y yo les decía a los chicos, no es que les quiera desalentar, pero ¿qué van a hacer ustedes acá? Divorciar vacas en un lugar donde hay una venta de motocicleta, una financiera, un poder judicial y una fiscalía. Necesitamos arraigar a los chicos en sus lugares y la única manera que encontramos es justamente mapeando este país y diciéndole a la gente, bueno, esto necesitamos para que se desarrolle esta zona, estas son las carreras que tienen mayor salida laboral. No elijas estas carreras porque realmente vas a ser, digamos, una persona que va a colgar finalmente su título. Esa es una de las altas prioridades, digamos, de proyectos concretos y que ya está elaborado, ¿verdad? Está simplemente esperando ahí para ingresar una vez que entremos en la Cámara. Ingeniero Eduardo Vierma, propuesta puntual para la Cámara de Diputados. Bueno, hay un estudio que se compartió a nivel mundial de una organización que se llama Singularity, que habla principalmente de los cambios que van a venir en los próximos 30 años. Pero tiene un agregado que eso está midiendo cada 2 o 3 años. Dice exactamente qué es lo que va a suceder en el mundo. Una de esas cuestiones muy importantes, y hablando también del bono demográfico, son los cambios que va a haber en el sector laboral. En Paraguay tenemos mucha gente, ¿verdad?, que está haciendo cosas que probablemente sean sustituidas en el corto plazo por tecnología, ya sean robots, ya sea un software, ya sea una máquina específicamente. ¿Qué pasa con esa gente que va a quedar en la calle? Sin absolutamente nada que hacer, sin absolutamente nada que dar como país. ¿Y qué pasa con eso? Que va a generar no solamente un cinturón de pobreza, va a generar un cinturón de personas que van a estar dentro de la edad productiva, toda esa edad, ¿verdad?, de la juventud, que no van a tener absolutamente nada que hacer porque no va a haber opción laboral. Entonces, lo que hay que hacer es empezar a ver el futuro hoy y capacitar a los jóvenes para que puedan emplear su cabeza y su inteligencia que todos poseemos independientemente del estrato social que uno tenga. Porque hay ejemplos en Paraguay de personas que nos han pasado por la universidad y son personas exitosas. Y no desde el punto de vista corrupto, al contrario, desde el punto de vista de haber desarrollado su propio negocio de la nada. Entonces, eso puede pasar en cualquier lado. Nosotros lo que queremos es empezar a pensar en un país que puede producir más que vacas y soja, que puede empezar a producir tecnología, puede empezar a producir cine. De hecho, el segundo detrás mío es Osvaldo Ortiz Feynman, que es uno de los audiovisualistas más grandes del Paraguay, ¿verdad?, que está detrás de la ley de cine. ¿Por qué no empezamos a pensar que podemos producir otras cosas? Algo que necesita creatividad e inteligencia. Y a eso tenemos que empezar a apuntar. No solamente a tener, como dijo la doctora, abogados, ingenieros, médicos, plomeros. Uno quiere que sea plomero, otro quiere que sea electricista. De hecho, en ese informe dice claramente que las profesiones más demandadas van a ser las profesiones técnicas, las profesiones que necesitan creatividad para solucionar. ¿Por qué? Porque las profesiones que son muy cuadradas, ¿verdad?, que tienen una norma muy cuadrada, van a ser sustituidas en el corto plazo. Y esa tecnología es la que nos va a mover a nosotros el piso, y realmente si nos empezamos a mirar esto como un desafío, como comunidad, ¿verdad?, ya no ni siquiera como país, como comunidad, vamos a tener un problema más grave aún que la pobreza,
y que la desocupación, porque acá tenemos el 60% por debajo de 35 años de edad, ¿verdad? A esa gente le va a afectar directamente esto. Hay que pensar a plantearse eso y cambiar esa realidad. Bueno, antes de ir al corte quisiera escuchar por lo menos breves segundos tanto a Karina como a Juan Pablo. Nuestros dos invitados están de alguna manera colocando una cuestión central que compartimos del programa anterior. ¿Hasta qué punto la ciudadanía se siente representada por los senadores y por los diputados? Ellos hablaron de realidades concretas. Paraguay es el único país de la región que no cuenta, por ejemplo, con una educación técnico-profesional. Ambos plantearon la extrema necesidad, ¿no?, de focalizar la mirada en los ciudadanos que requieren de destrezas y habilidades como para incorporarse plenamente al mercado laboral. Y las pocas oportunidades que existen realmente están totalmente desarticuladas. Sinafocal hace lo mismo que SNPP. Ministerio de Educación y Ciencia hace exactamente lo que hace Sinafocal y lo que hace SNPP, digamos, ¿verdad? Entonces no hay una optimización. Paraguay es el único país de la región que no cuenta con un mapa de necesidades laborales. Yo no sé qué necesita el departamento de Itapúa, el departamento de Alto Paraná. No hay datos objetivos. Y esto tiene que ver, insisto, están colocando una cuestión interesantísima en un ámbito del poder del Estado en donde se tiene que tomar este tipo de decisiones, Karina. Sí, sobre todo también aprender de las experiencias que fuimos conquistando en estos años de transición democrática, una democracia que no termina de consolidarse, pero que sí, sin lugar a dudas, tiene que ver con las leyes que blindan ciertos programas. O sea, nosotros necesitamos pensar estos programas como políticas de Estado, más allá de los gobiernos, que se puedan blindar presupuestos para estas áreas, porque también lo que sucede, Francisco, y lo sabes por tu trabajo en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados en su momento también, muchas propuestas sumamente interesantes que después quedan a la deriva porque no está previsto en el presupuesto y no hay interés tampoco de presupuestarlo. Entonces quedan como consignas a futuro sin respaldo material, lo cual las torna absolutamente inviables. Creo que el componente presupuestario y del blindaje, un blindaje que creo yo que a través de lo que fue la discusión de FONACIDE podemos decir que con sus luces y sus sombras se logró instalar, ¿verdad? Como un gran acuerdo político de todas las fuerzas que están allí representadas, de decir, bueno, con la educación no nos vamos a meter y vamos a garantizar estos recursos. Creo que también ese componente habría que incluir dentro de estas propuestas que me parecen absolutamente interesantes. Juan Pablo. Y me parece también que estos son los verdaderos temas. O sea, yo celebro, Francisco, que tengamos la posibilidad de poder tener un espacio como este de Visión País, no porque estemos acá, sino porque creo que también la ciudadanía necesita y está sedienta de tener estos espacios donde se hable en este nivel y en esta calidad justamente. O sea, creo que también esto debe ser una interpelación directamente a distintos medios, distintos espacios y distintos líderes de opinión que realmente eleven la calidad también del debate a través de los medios de comunicación, si es que no hay debate también por parte de los propios candidatos también en ese sentido. Y ojalá la ciudadanía tome conciencia de la necesidad, digo bien, de renovar la clase política, porque hoy tenemos a dos personas que están incursionando dentro de la militancia político partidaria y esperan justamente su oportunidad y están compartiendo con ustedes su propuesta. Creo que merecen ser básicamente escuchadas las propuestas, analizadas y después, por supuesto, ustedes disciernen a quién otorgarle su voto. Brevísima pausa. Tenemos que ir tomando conciencia que el próximo 22 de abril es un día importante y significativo en cuanto que va a ser el día en donde realmente vamos a ejercer nuestro rol de ciudadanos, porque vamos a tener la oportunidad de elegir a las personas que nos van a representar durante 5 años. Por eso
Nosotros somos los que tenemos que cuidar nuestro voto. ¿Y qué significa cuidar nuestro voto? Que ya no es una cuestión en la mesa, sino realmente, obviamente, eso dejamos, y existen organismos, los partidos políticos están organizados para el tema del conteo, pero a lo que voy es a la decisión de nuestro voto. No solamente ir a votar y dejar que por 5 años hagan lo que quieran. Votamos, pero con responsabilidad, cuidando nuestro voto, no en el sentido de decidir el candidato, sino durante los 5 años a ejercer ciudadanía, en el sentido literal de la expresión, porque ciudadano es el que asume la responsabilidad ante los asuntos públicos, y tenemos que, cuando vemos que nuestras autoridades son poco claras o claros en sus decisiones, evidentemente ahí es donde tenemos que ejercer ciudadanía, salir a las calles, exigir. Si todos tuviéramos conciencia de eso, probablemente la corrupción sería menor, porque no hay país donde no haya, obviamente, corrupción. Lo que pasa es que tienen en un grado ínfimo. ¿Por qué? Porque las instituciones funcionan. Desde ese punto de vista, doctora Katia González, hablaste de tu propuesta en el bloque anterior y valoramos. Ahora, ¿hay alguna, te parece a vos, digamos, algún cambio que se tiene que dar como institución dentro de más allá de las propuestas que lleven los nuevos diputados? Digo como institución porque hay que recuperar la credibilidad, no solamente de la clase política, sino también de las instituciones del Estado. Y cuando digo instituciones del Estado me refiero a la figura del Congreso de la Nación, del Poder Ejecutivo, y bueno, ¿para qué te voy a hablar del Poder Judicial? Pero en este caso particular focalicemos la mirada en la figura del Congreso Nacional, doctora. Pues es que nosotros pensamos mucho cómo hacer para impactar en una gestión diferente de una clase política en su mayoría desdibujada, desteñida, que no nos representa. Y nosotros venimos de las luchas de las plazas, de las calles, de las protestas, de las propuestas. Si bien es cierto, yo estoy pugnando a una banca por el partido Encuentro Nacional, hay que decir que este partido me permitió, sin ser afiliada, utilizar la plataforma jurídica para poder ofertar, digamos, a la ciudadanía esta candidatura. En tal sentido, pensando cómo podíamos hacer para recuperar eso, para mí el foco central está en el servicio público. Volver a recuperar esa esencia de servicio público, y firmamos un primer pacto de despojo de privilegios de la clase política. Una clase política angurrienta que se ha servido, digamos, de estas facultades y potestades que tiene para autoadjudicarse privilegios espurios. En tal sentido, hemos suscrito todos los candidatos y candidatas a diputados y concejales departamentales por el Departamento Central del Partido Encuentro Nacional, un primer pacto ético que entregamos al doctor Antonio Palazón como testigo calificado de este acto. Él es presidente del Tribunal Ético contra la Impunidad, y firmaron otros testigos de honor, en donde tenemos 3 ejes básicos. En primer lugar, la renuncia a los cupos de combustible. Si la gente no sabe, cada diputado recibe 5 millones de guaraníes de cupo de combustible, lo que equivale aproximadamente a llenar 27 tanques llenos. Perdón que te interrumpa, 5 millones de guaraníes mensuales. Mensuales. Para que entienda la audiencia. Mensuales. Eso equivale a llenar 27 tanques llenos. Una situación absolutamente, ¿verdad? ¿Quién va a llenar 27 tanques llenos? Nosotros renunciamos a esos privilegios. Vamos a presentar un proyecto de ley en consecuencia e interín se apruebe, porque probablemente no se va a aprobar, y es muy fácil decir yo no estoy de acuerdo con eso y finalmente recibir el privilegio, ¿verdad? Entonces vamos a direccionarlo al Cuerpo de Bomberos Voluntarios, a las asociaciones de padres, a todas aquellas comunidades que necesitan, digamos, mucho más que los diputados esa platita. También vamos a presentar un proyecto de ley que elimine la jubilación, la mal llamada jubilación. Porque hay que decirle a la gente que un diputado o un senador se convierte en una carga vitalicia para el pueblo paraguayo con un solo periodo de gobierno. 5 años, ellos ya ingresan en un sistema jubilatorio. Mientras que eso viola el principio de igualdad. Mientras que el común de los paraguayos, si es que tiene jubilación, tiene que trabajar 30 años aportando a IPS y llegar a los 60 años para poder, digamos, jubilarse. Los cargos electivos no tienen por qué tener una compensación jubilatoria. Y por último, el seguro médico VIP. Un seguro médico que le cuesta alrededor de 2 millones de guaraníes por cada diputado al pueblo paraguayo que paguen de su bolsillo.
ese es un privilegio, tienen que irse a hospitales públicos, porque yendo y obligados, y en todo caso, si no les gusta nuestro sistema público de salud, que paguen de sus sueldos. El pueblo paraguayo no tiene por qué soportar el seguro médico COVID asignado a los diputados y senadores. Nosotros vamos a presentar un proyecto, en consecuencia probablemente lo perdamos, hay que decirlo, salvo que haya un gran apoyo popular. Esperamos hacer estos acuerdos de bancadas porque creemos que si queremos ser diferentes, tenemos que empezar a hacer cosas concretas que nos desmarquen de esa política tradicional de pactos espurios. Entonces, eso van a ser los tres, este es el primer pacto ético, tenemos muchos otros, pero van a ir siendo sorpresa a medida que pasa el tiempo. Ingeniero Eduardo Viedma, conocemos de tu trabajo porque te tuvimos en otras ocasiones, como señalaba la panelista Karina Rodríguez, en tu rol, digamos, de experto en políticas energéticas. De alguna manera adelantaste la revisión del Tratado de Itaipú para el 2023. Ya hubo informaciones por ahí que circularon días pasados de que se quiere adelantar incluso al 2022. Es el interés de Brasil. En ese contexto, digamos, ¿cuál sería la propuesta tuya de tu partido en lo que hace al tema de la política energética? Y comienzo por aquí. ¿Tenemos nosotros una ley de política energética en Paraguay actualmente? Y después desarrollar la propuesta que ustedes llevarían a la Cámara de Diputados y de Senadores, ingeniero. Bueno, para sumarme nomás a lo que dijo la doctora, nosotros apoyamos totalmente esa iniciativa, así que yo cuento ya con nuestro voto sin ningún problema. Segundo sería, nosotros tenemos una propuesta justamente por el tema de cupo de combustible, que nosotros lo que queremos es que los diputados y los senadores se muevan en autos eléctricos. Nosotros necesitamos empezar a utilizar la energía que tenemos. A pesar de que tenemos un periodo de aproximadamente 10 años en el cual utilizaríamos toda la energía que tenemos hoy en exceso, el Estado debe ser uno de los ejemplos de utilización de energía eléctrica. Entonces, el Metrobús a diésel, un Metrobús no eléctrico, hoy en día es un verdadero crimen, ¿verdad? Así es. Luego, el tema de los cupos de combustible, que son 5 millones por diputado, por 80 diputados por mes, nosotros perfectamente podemos utilizar para comprar una vez una flota de vehículos eléctricos, capaz, o si no, montarlo, pedirlo a uno de los fabricantes que hacen aquí en Paraguay, que lo hagan eléctrico y que lo den a los diputados, no a cada uno en forma personal, sino que sea de la Cámara y que nos movamos en autos eléctricos. A partir de eso, ese cupo de combustible que están en 5 millones, van a ser de 100.000 guaraníes al mes. Si es que hay cupo, o si no, no hace falta ni siquiera el cupo. Hay que enchufar todas las noches en cada casa y se acabó el problema. En cuanto a la política energética, Paraguay tiene una política energética por un decreto del Poder Ejecutivo del año 2016, en el cual habla de un desarrollo de la energía hasta el 2040, en el cual nos pone a nosotros como productores de petróleo en el año 2030, que es, desde el punto de vista semántico y literario es muy lindo, pero desde el punto de vista técnico es muy difícil de llevar a la realidad. Primero, por varias cuestiones. Primero, porque la movilidad eléctrica en el 2030 va a superar el 40% del parque automotor mundial. O sea, la gente que esté movido, que se muevan a base de combustible petróleo, digamos, va a ser lo mínimo. O sea, la tendencia es ir hacia la movilidad eléctrica. Segundo, una industria petrolera en decrecimiento. Y tercero, una industria de energía renovable en aumento cada vez mayor, que es a donde yo me muevo. Yo soy el presidente de la Asociación Paraguaya de Energías Renovables, ya segundo periodo, y presentamos un proyecto de ley de fomento de las energías renovables que también fue, ahí justamente nos dimos cuenta también de el interés que hay de la clase política por la nueva tecnología, por las nuevas ideas, por el desarrollo tecnológico de este país, que es absolutamente cero. Porque O sea, el Senado, desinterés en realidad. así mismo. Entonces, el Senado sí hubo un ligero debate, digamos, que realmente ese proyecto fue presentado en el año 2014 y aprobado el año pasado en el Senado, y fue un trámite bastante rápido, pero en diputados ni siquiera se trató el proyecto. Y luego fue vetado por el ¿Tuvo sanción automática? automática, así fue. Y el Poder Ejecutivo después lo vetó. Entonces, ¿qué pasa ahí?
uno se puede dar cuenta claramente de que no hay una visión a futuro de este país, sino que lo único que se quiere es la inmediatez del día a día y cosas que son mediáticas y que supuestamente van a traer beneficios a la población inmediatamente, y eso no existe. Esto se tiene que planificar, y como coincido completamente con la doctora, acá hay que ver si se tiene que hacer políticas de largo plazo, y con Karina también coincido que hay que blindar en lo posible los recursos que permitan que esa política de mediano y largo plazo lleguen a término. No pueden depender de un presidente, de un ministro, de un viceministro. Asimismo, somos prisioneros del tiempo en televisión, 40 segundos, concedo a cada panelista. ¿Qué opinan de la propuesta de los dos candidatos a quienes tuvimos hoy justamente como invitados, Karina? Bueno, creo que en esta época de campaña electoral se puede dar la posibilidad de estos debates, de esta interacción, pero que espero que no termine en abril, o sea, que después de abril podamos dar acompañamiento a cómo va este nuevo espacio o nuevos actores que están insertándose en la Cámara de Representantes, y por sobre todas las cosas también que se pueda hacer esta articulación entre las diferentes fuerzas colocando algunas prioridades. Hacemos aguas en muchos lados, pero hay algunas cosas en las que necesitamos grandes acuerdos, y en eso, bueno, mi postura personal siempre fue la educación en primer lugar, así que espero que esté y forme parte de la agenda después de las elecciones. Juan Pablo. Y creo que es importante decir, esto queda como un registro histórico, entonces, más que nada, si es que llegan a ganar, les volveremos a recordar este programa de Visión País en sus propuestas. Como dije el programa anterior, Francisco, y quiero volver a repetirlo en este espacio, antes de las elecciones tengamos debate de los presidenciables. Ojalá se pueda dar, a pesar de que tenemos informaciones de que ninguno de los candidatos, digamos, está dispuesto a debatir en todos los espacios donde tendrían que estar. Pero bueno, esperamos como ciudadanía, porque lo importante es escuchar las propuestas, porque eso en definitiva va a permitir definir o decidir el voto de muchos que formamos parte de los indecisos. Muchísimas gracias, doctora Katia González, por compartir con nosotros. Muchas gracias, ingeniero Eduardo Biedma. Brevísima pausa. A la vuelta presentamos la conclusión del programa. Analizar las propuestas de los distintos candidatos es sumamente importante. ¿Por qué? Y porque queremos saber qué van a hacer cuando lleguen a ocupar el cargo. Hoy le tuvimos a dos candidatos a la Diputación, uno por Capital, la otra en este caso, por el Departamento Central. Y creo que fueron muy claros ambos invitados en lo que hace al tema de sus propuestas. Es decir, plantean básicamente proyectos racionales y proyectos que pueden ser cumplidos. Porque cuando escuchamos otros proyectos uno dice, pero ¿de qué manera esto se va a concretar? Desde ese punto de vista, nosotros en Visión País, en los próximos programas, estaremos invitando a los distintos candidatos justamente para generar un espacio de análisis de las propuestas, porque no se puede consolidar nuestra democracia en Paraguay sino desde la figura del poder legislativo. Es cierto, hay una falta de credibilidad hacia, digamos, la figura de los que hoy están representando a la ciudadanía, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Pero, obviamente, sin la institucionalidad del poder legislativo no podemos hablar de la democracia. Por eso tenemos que pensar en nuestro voto, porque mi voto, tu voto, es lo que en definitiva va a definir quiénes son los que van a representarnos el día de mañana por 5 años, tanto en la Cámara Baja como en la Cámara Alta. De eso tenemos que tomar conciencia. No simplemente de una cuestión de tradición de tal o cual partido o una herencia familiar, sino pensar tanto en el presente como en el futuro de este país. Y la clase política
es precisamente la que decide eso, la que decide mi futuro, decide tu futuro. Por eso, elijamos bien el próximo 22 de abril. Agradecemos su preferencia, que tengan un buen inicio de semana. Buenas noches. Visión País. Este programa fue presentado por la Universidad Politécnica y Artística. Transformamos lo que proyectamos en hechos. Hacemos. Con el auspicio de la Universidad Nacional de Pilar.